Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, comenzamos un nuevo programa, el programa número 48 del amor sobrenatural de Dios. Como todos los días, les rogamos que se suscriban al canal, que marquen la campanita negra todos los programas para que reciban el contenido del programa que es grabado en inglés, en español y en portugués. Este programa, por la gracia del Espíritu Santo, es un programa diferente, porque es una visión directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el tema. Cuando Él lo da, yo lo escribo en el celular y ya el Espíritu Santo, en vivo, este programa no se pregraba, no se prepara. Lo que aquí se dice, se queda, porque es palabra santa del Espíritu Santo. Y como hemos dicho desde el primer programa, como el Espíritu Santo ha manejado desde el primer programa, es la voluntad de Dios interactuar contigo, interactuar de una manera sobrenatural. Ayer hablábamos de, del tema que habla del equilibrio entre el éxito y la paz. Y todo basado en el equilibrio entre el espíritu y la carne, porque Dios trabaja en el espíritu. Y hoy Dios sigue hablándonos de una manera preciosa, de una manera sobrenatural. Hoy el tema que el Señor trae hacia nosotros es: la fe sincera es justificada ante Dios. Y cuando Dios nos habla la fe sincera, eh, ni siquiera, para que ustedes estén claros, hermanos, ni siquiera depende de nosotros. De nosotros depende el venir a Él, el aceptar el llamado y el dejar que el mismo Espíritu Santo nos convenza. El Espíritu Santo cuidadosamente, cuando se abre hacia nosotros, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural va tocando la esencia en dividir la carne y revelarse a nosotros en el Espíritu. Los cambios los hace el Espíritu Santo, los hace Dios. Y los cambios son hechos espiritualmente. Por eso los cambios son en el corazón, en el espíritu y en el alma. Trabajan en conjunto, porque Dios, cuando nos abre espiritualmente y te saca a ti de la carne, en ese momento íntimo, en ese momento donde no hay nadie, donde estás tú y yo a solas con Dios, estamos nosotros a solas con Dios. Es un espacio de una santidad indiscutiblemente indescriptible. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, ya sea en la condición que tú vienes, aceptaste el llamado, vienes en el llamado. En ese llamado, Dios abre, lo hemos hablado, la parte espiritual. Dios toca las fibras de tu corazón, de tu espíritu y tu alma. Y desde tu corazón, espíritu y alma, Dios te enseña tu condición humana. Dios enseña el por qué estás donde estás. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué tú pecas? Sabiendo que lo estás haciendo mal, pero no quieres pecar. ¿Por qué reincides? Y tú te dices, bueno, pero ¿por qué si siendo pecador me doy cuenta del pecado? ¿Es la conciencia? No, la carne no te da conciencia. Es que lo único en el pecado que no pudo ser el pecado original fue tapar verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Eso no lo pudo hacer el pecado original. Y eso va a estar ahí. Y claro, Satanás, como es el acusador,
aunque tú hagas el pecado, siguiendo las directrices y la mentira del mundo, el primero que te va a acusar es el mundo. El mundo es el primero que te va a acusar, porque las acciones, los resultados de tu pecado no pueden ser borrados, ni dentro de ti, ni hacia donde tú dirigiste tu pecado. Tu acción pecaminosa está ahí. Dios te muestra poco a poco cuál es la esencia de tu pecado. En el convencimiento mismo de Dios, en tu esencia, Dios te lleva a lo más íntimo de ti, a lo que tú no conocías de ti, a lo que tú verdaderamente no entendías de ti, a lo que tú no percibías en la carne. Y no lo percibías en la carne porque como llevabas una vida carnal, la misma carne no te iba a permitir. Esas escamas del pecado no te iban a permitir el ver lo que ves en la esencia del convencimiento del pecado de Dios. Cuando Dios te lleva literalmente a que veas el pecado, a que actúes en el pecado, a que no actúes, perdón, en el pecado, a que veas las consecuencias de tus acciones en el pecado, al que veas el origen del pecado original, a que veas en qué se detalla el pecado original, por distorsiones, lo hemos hablado, por herencias familiares, por maldiciones familiares que van de generación en generación, por interpretaciones humanas, interpretaciones religiosas, interpretaciones completamente distorsionadas de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque eso es la carne, ese es el pecado. La carne en el pecado original se basó básicamente en la desobediencia a Dios. En la desobediencia basada en la acción en la sublevación hacia la deidad de Dios. Pasó con Satanás. Pasó con Satanás. Él era un ángel perfecto, creado por Dios, y él se sublevó contra Dios. Y todos los ángeles con él se sublevaron, cayeron. Es el origen del pecado original. La sublevación contra la deidad de Dios. Cuando tú entiendes en la descripción espiritual sobre el convencimiento, ahí viene la aceptación sobrenatural. Porque cuando eres tocado en el espíritu, corazón y alma, a un nivel tan y tan majestuoso, sobrenaturalmente, fuera de todas tus concepciones, fuera de toda imaginación humana, tú te rindes. Tú ves tu condición pecaminosa. Tú ves tu sublevación a Dios. Tú ves que todas tus actuaciones simple y llanamente determinan y dicen que estás en contra de lo que representa a Dios. Ahí mismo, en ese proceso espiritual, Dios te muestra quién es Él. ¿Por qué Él es Dios? ¿Cómo Él es Dios? ¿Cuál es su condición santífica y deidal de Dios? Cuando descubres, entiendes en el convencimiento que te da Dios que definitivamente
una vida carnal va en total contraposición de lo que es Dios. En total contraposición de lo que es Dios. Cuando lo entiendes, lo percibes, eres convencido, te arrepientes, literalmente te derramas. Dios, en su esencia deidal, te unge con ese poder sobrenatural de Dios. Tú recibes ese convencimiento. Te arrepientes de una manera sobrenatural que nunca en tu vida. Ahí no importa tu carácter, no importa tu orgullo, no importa tu forma de ser, no importa nada de eso. Te derrites porque te derrites, lo aceptas, entiendes y te arrepientes. Cuando te arrepientes de una manera sincera, honesta, porque eres convencido por el Espíritu Santo, no hay manera de echarte para atrás. No hay manera de echarte para atrás. Porque es Dios que te convence. Es Dios que entró en tu esencia carnal, te demostró y que te dejó ver en la esencia espiritual lo que es Dios y lo que eres tú. Y desde ese momento, cuando te arrepientes, se te es presentado el plan salvífico, el misterio de la salvación en el Hijo de Dios. Cuando eres confrontado y eres convencido y se te es revelado el plan salvífico, ¿por qué Cristo murió por ti? ¿Cómo Cristo pagó los pecados por ti? ¿Hasta dónde va el sacrificio de Cristo por ti? ¿Cómo trabaja y cómo trabajó el misterio de la redención? ¿Qué sucedió en la redención? La redención del Hijo de Dios. Dios pudo acabar con la humanidad de una vez y para siempre. Así de sencillo. Pero Dios decidió dar su único Hijo, libre de mancha, libre de pecado, libre de contaminación, para pagar los pecados. Por eso es el nuevo pacto, la única forma de tú reconciliarte con Dios. No importa cuál sea tu condición, creyente, no creyente, equivocado, te reconcilias con Dios. Y una vez aceptando el sacrificio y aceptando a Jesucristo como tu Salvador, como la roca de tu fe, Dios mismo se cerciora, se garantiza que tú no camines para atrás. Por eso, cuando Dios nos dice hoy, tu fe sincera garantiza, justifica. Tu fe sincera es justificada ante Dios. Como Dios no erra, Dios no comete errores. Cuando eres convencido, aceptas, eres bautizado con el Espíritu Santo, mora en tu corazón desde ese momento en adelante. Entregas lo que eras y entregas tu vida de ahí en adelante. Eres convencido. Eres nombrado oficialmente hijo de Dios. Algo muy grande. Desde ese momento en adelante, Dios entrega tu corazón a Jesús, que es el justificador. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo la mentira, venciendo el pecado y venciendo al mundo, a lo que representa el mundo. Está a la diestra del Padre justificándonos, porque Jesús fue carne, no pecó, pero Jesús fue carne. Y Jesús le dice al Padre, tu condición carnal, y está constantemente justificándote. Por eso Dios habla de tu fe sincera,
desde ese camino en adelante, sinceramente, honestamente, de verdad, le entregas tu vida a Dios. ¿Y qué es entregar tu vida a Dios? Es entregar la esencia de lo que eres a Dios. Una vez recibes el golpe del amor de Dios, porque es un golpe inmediato, vas a recibir una paz que va a temblar tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Vas a recibir un amor que nunca en tu vida lo sentiste por nada ni por nada. No hay amor ni de una madre, ni de un padre, hermano. Olvídate de eso. Va mucho más que eso. Es un amor donde el amor de Dios que te da, que sientes en tu corazón, espíritu y alma, que está en ti, comienza a trabajar en ti. Comienza a despertar en ti y a descubrir en ti ese amor de Dios. Un amor que no tiene límites, un amor que es para todo el mundo por igual. Porque la esencia del amor de Dios, lo que es el amor de Dios, tú lo vas a aplicar igual a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, a tu vecino, a todo el mundo. Porque ese amor que Dios te dio a ti es un amor sobrenatural. Es un amor que no es generado por la carne. La carne tiene sus límites. La carne, el amor carnal es un amor interesado. O es interesado porque es tu madre, tienes que amarla porque es tu madre. Tienes que amarlo porque es tu hermano. Tienes que amarla porque es tu esposa. Tienes que amarlo porque es tu esposo. Tienes que amarlo porque es tus hijos. Con Dios no. Con Dios la esencia del amor de Dios es igual para todo el mundo. Ese mismo amor que Dios dio por ti. Y ahí entiendes cuán grande es el amor de Dios. Dentro de tu humanidad entiendes cuán grande es el amor de Dios. Cuán ilimitado es. Cuán no precondicionado es. No hay precondición en el amor de Dios. Porque el mismo concepto, la misma esencia del amor de Dios en ti es la misma esencia que tú le vas a dar a tu esposa, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a todo el mundo. Ese amor no va a cambiar. Y vas a sentir verdaderamente ir caminando en la fe sincera. ¿Qué es la fe sincera? La fe sincera es aquella fe que es preestablecida y basada en el convencimiento del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo, una vez te pone el amor, te pone todo lo que conlleva el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios te da, saca de ti, lo primero que saca de ti es el orgullo, te saca la ceguera carnal, te saca la soberbia, te saca la maldad, te saca la mentira, te saca todo aquello que estaba en ti, que era totalmente en contraposición a lo que es el amor de Dios. Te lo saca por completo. Es un proceso, sí. Cuando decimos caemos en el proceso, no es que pecamos. No. Cuando caemos en el proceso es que ese mismo proceso de ir saliendo, acuérdate que ayer hablamos del equilibrio espiritual y carnal, ese equilibrio va desapareciendo y la parte espiritual, lo que Dios va haciendo en ti espiritualmente, te va despegando de la carne. Comienzas a vivir una vida sincera con Dios. Comienzas a vivir una vida espiritual. Eso se llama sinceridad. Vas a notar que tu forma de ser cambia. Sientes una paz. Sientes un dominio propio, sincero. Sientes que ninguna situación, por más difícil que sea, va a llevarte a ti a pecar. Ese es lo precioso de la fe sincera, que es justificada ante los ojos de Dios, porque Dios ve que tú estás siendo sincero
a ese amor que Él puso en ti. Que tú estás siendo sincero a esos dones que Dios te puso, que tú no veías y que te está adicionando. Vas viendo cómo el hombre o la mujer que tú fuiste creado es perfecto, porque en Dios, con el amor de Dios, es capaz de rehacerse, reconstruirse por el poder del Espíritu Santo. Aquí hay que entender bien claro que es perfecto ese amor, esa fe sincera, porque es basada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en tu corazón. El Espíritu Santo es el que te lleva a dar frutos. Y cuando Dios te dice, tu fe sincera es justificada ante mis ojos, es que Dios va caminando contigo de la mano. Tú vas a sentir una necesidad de oración. Ese tiempo con Dios lo vas a sentir. Vas a sentir que quieres llegar a la casa para tener ese tiempo con Dios. Vas a sentir que ese tiempo es tuyo y de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz que recibes, esa unción que recibes, ese poder que recibes en la oración es sobrenatural. Vas a entender que no tienes que ver para creer, porque lo sientes. Vas a entender que tus acciones van a ser creíbles y palpables por ti mismo y por los que te rodean. Y tu fe sincera va a ser engrandecida día a día sobre esa semilla que Dios sembró en tu corazón. Dios en la oración contigo, en la interacción contigo, va a poner más y más de su esencia, de su presencia en ti. Y mientras más tú camines en esa fe sincera que es la obediencia, porque cuando sientes el amar, no vas a hacer otra cosa que amar. Cuando sientes que bajo cualquier situación vas a actuar, vas a hablar, vas a conducirte bajo un entero dominio propio que te lo da el Espíritu Santo. Vas a obedecer el no decir mentiras. Vas a obedecer el no envidiar. Vas a obedecer el no hacer ningún tipo de acción en contra de tu prójimo. Vas a obedecer en actuar en completo silencio y en completa guía por el Espíritu Santo. Tú no vas a necesitar pedirle al Espíritu Santo. Tú vas a ir actuando y tú mismo vas a ver sobrenaturalmente, wow, ¿cómo es posible que en esta situación yo debería reaccionar de una manera que antes reaccionaba de una manera, ahora reacciono diferente? Ahora escucho antes de hablar. Ahora no respondo por responder. Aun cuando sea atacado me queda callado, porque es lo que el Espíritu Santo me da. Eso se llama caminar en una fe sincera, que es justificada ante los ojos de Dios. Dios te justifica constantemente porque eres obediente. Y eso es lo que hace precisamente una fe sincera, manejada estrictamente por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Ahora entiendes por qué esa supuesta fe, y este mensaje va para los que están equivocados, para los que están perdidos. Es imposible que puedas engañarte a ti mismo diciendo que tienes a Dios en tu corazón cuando bajo cualquier situación explotas en contra de tu prójimo. Es imposible que digas que tienes a Dios cuando estés caminando con tu esposa y pase otra mujer y la mires a ella con ojos de atracción carnal. Es imposible que no tengas una comunión con tu esposa, con tu esposo,
en completa armonía si dices que tienes a Dios. Cuando tú ves esas acciones y reacciones, tienes que definitivamente buscar a Dios de corazón y buscar esa fe sincera que es justificada ante Dios. Y solamente esa fe sincera te le da el Espíritu Santo. Ahora ustedes entienden por qué cuando Jesús fue elevado al cielo, Él dijo a sus discípulos y a todos los que le seguían, antes de proseguir el mandato de predicar el Evangelio, que fue su ejemplo aquí en la tierra, el ejemplo de vida que Dios quiere para ti y para mí, ese es el Evangelio. Me tengo que ir porque si no, no viene el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se garantizó de morar en el corazón para que cada uno de esos discípulos, después de la resurrección de Cristo y de la elevación de Cristo al cielo, dieran frutos para el Evangelio. Cuando tienes una fe sincera y cuando te seas revelado el porqué, no solo de tu pecado, el por qué eres llamado, el por qué eres escogido desde el vientre de tu madre, el por qué Dios te escogió a ti. En Dios no hay coincidencia. En Dios hay diosidencias. Dios actúa en propósito. Dios restaura en propósitos. Dios confirma en propósitos. Y cuando tu vida deja de ser una vida cristiana basadas en las interpretaciones y en las emociones y comienza a ser una vida sincera en fe a Dios y en obediencia, bajo estrictamente la revelación que espiritualmente Dios hace en ti, tu vida cambia. Y tú te vas a convertir en el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Más feliz porque tienes una relación con Dios, con nada menos y nada más que Dios. ¿Te imaginas lo que es sentir que tú tienes una relación diaria con Dios? Mis hermanos, no hay nada más. Y se los digo que estoy en medio de la prueba, porque ya mi prueba termina. Pero ha terminado en luchas espirituales inimaginables. Ha terminado con resultados gloriosos en mí como ser humano. Dios triunfó por mí. Yo fui atacado de una manera que hicieron todo acto de brujería, inclusive para manejar mi muerte. Pero todo lo que hicieron en contra mía, todo resultó para sacar en mí un león, el hijo del león de Judá, un guerrero que no le tengo miedo a nada ni a nadie. Que mi batalla fue ganada con el escudo de la fe, con la palabra de Dios como mi espada, con el nuevo hombre que se forjó para seguir luchando y ayudando a otros que están pasando por una situación. Aquellos que no tienen la posibilidad porque no hay quien les haya llevado el evangelio verdadero. Aquellos que hoy
necesitan la verdad. Y la verdad es el Espíritu de Dios en ti. Es ese llamado que tú, dando frutos, vas a tocar a mucha gente. Y que te vas a sentir el hombre y la mujer más orgulloso del mundo. Porque le sirves al Dios vivo, al Dios majestuoso, a tu Padre, a tu Creador. De una manera que nada vas a tener que decir de ti. Porque lo que Dios hace en ti se refleja. Das frutos. Donde vas a andar y vas a caminar con tu frente en alto, va a hablar a quien le sirves. Va a decir por qué caminas como caminas. ¿Por qué andas como andas? ¿Por qué eres reflejo de la luz del Espíritu Santo? ¿Por qué eres feliz ante cualquier circunstancia y situación? ¿Por qué los ataques no son vistos como ataques, son vistos como libramiento de Dios en tu vida? Cuando el Espíritu Santo mora en ti, tu fe se convierte en una fe verdadera y sincera, justificada ante los ojos de Dios. Ahora entiendes por qué cuando recibes el convencimiento y recibes verdaderamente la aceptación del sacrificio salvífico de Dios y le abres la puerta al Espíritu Santo que mora en tu corazón, tu vida cambia, porque no es carnal, no es emocional. No depende de lo que te dijeron. Depende del que está en tu corazón morando. Que te dice día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, yo estoy contigo, yo soy Dios. Cuando tú puedes hablar con la seguridad, con el dominio propio, con el don más importante que pone Dios en ti, que es el amor, sustentado en la sabiduría de Dios. El comienzo de la sabiduría está en el temor a Dios. Y Dios te da de esa sabiduría a ti. Esa sabiduría ante cualquier situación para manejarte y salir airoso. Ahora entienden por qué, y en muchas veces se ve en el rostro, porque yo paso madrugadas donde solamente la oración por la gracia de Dios levanta. Pero en todas y cada una de los ataques, yo salí más que vencedor. En todos y cada una de las situaciones que se hicieron para hacer, y aquellos que saben y conocen la Biblia, a mí me pasó lo mismo que Job. Yo lo perdí todo, pero no perdí a Dios. De hecho, 30 años de religiosidad fueron permitidos en mí para precisamente poder hablar hoy ante ustedes y decirle lo que es una fe sincera, justificada ante los ojos de Dios. No es lo que tú pienses que Dios piensa o que Dios, es lo que Dios te enseña lo que debes pensar. No son tus preconceptos o interpretaciones que te van a dar la salvación, no. Es lo que Dios pone en ti como una fe sincera en esa relación sobrenatural, en esa relación interpersonal contigo, en esa relación de tú a tú con Dios. Que vas creciendo en una fe sincera, en una fe que no está atada ni a religión, ¿ok? Ni a conceptos religiosos, ni a dogmas, ni a doctrinas, ni a conceptos humanos. Porque Dios te enseña su esencia.
Dios te enseña en el camino cómo debes pensar, cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes reaccionar. Y cuando te digo una fe sincera, es que Dios llega al punto crucial del cambio de tu corazón. Yo puedo decirlo literalmente, Dios cambió mi corazón. Dios trabajó en unos niveles tan y tan sobrenaturales que Dios cambió mi corazón. Si la prueba me hubiese pasado siendo yo el viejo Marcos, yo no hubiese sentido jamás lo que siento hoy por cada uno de mis enemigos. Yo sé quiénes son mis enemigos. Yo sé lo que hicieron literalmente, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Pero en mi corazón no tengo nada. Cuando no tienes que perdonar, eso es lo más bello que yo he experimentado. No tengo que perdonar. Porque Dios sacó toda raíz de amargura, toda raíz antes del proceso. Eso es lo bello de Dios. Dios me preparó. Dios preparó mi corazón, mi espíritu y mi alma para el proceso. Yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Yo no tenía idea de cómo iba a pasar. Pero Dios se cercioró para que mi fe fuera sincera en Él y fuera justificada ante los ojos de Dios. Eso Dios hace en usted. Dios va a sacar todo lo que no te permita ser un nuevo hombre y una nueva mujer. Porque Dios es perfecto. Ahora entiendes por qué tener a Dios es tenerlo sinceramente en tu cuerpo, en tu espíritu y tu alma. Completo. Eso es Dios. Eso es tener una fe sincera, justificada ante los ojos de Dios. Cuando puedes ver a aquellos que te odian, aquellos que te traicionaron, aquellos que te engañaron, aquellos que te hicieron todo tipo de daño, te persiguieron durante años por el simple hecho de que eras escogido de Dios. ¿Ok? Y no sientes nada. Pides por esas almas, pides por ellos. El regalo más grande para mí es ver que todos y cada uno de los que me hicieron daño, con el nuevo yo que puedan ver en mí, se rindan ante Dios. Y yo llevarle el mensaje de esperanza, de seguridad. Porque Cristo murió por ellos también. Cristo murió por ellos. Y mi deber aquí en la tierra y el suyo es enseñarle al que está equivocado, al que está confundido, al que está atado en las garras del mundo, en las garras de Satanás. Darle una palabra de esperanza. No es lo mismo que ellos puedan ver a la persona que ellos hicieron daño, que viene a ellos y les da una palabra de amor, de esperanza, sincera. Sincera. Cuando usted descubre por la revelación del Espíritu Santo que deja de importarte lo que piense el ser humano y te comienza a importar lo que Dios sabe de ti, eso nada más lo revela el Espíritu Santo. Eso me pasó. A mí no me importa lo que piense nadie. Nadie. A mí me importa lo que Dios sabe de mí. ¿Por qué? Porque no me toca a mí hacer el juez. No. A mí me toca dárselo a Dios. Y Dios ver lo que Él ha hecho en mí. Y esa fe sincera entregársela. Porque Dios dice, la venganza es mía. Yo pago. Punto. Y la justicia de Dios es perfecta. Usted no va a hacer justicia. Y usted no puede arriesgar su salvación por lo que otro le hizo a usted.
Ve lo más lindo de la ecuación. ¿Voy yo a arriesgar mi salvación por lo que otro me hizo a mí? ¿Voy yo a vivir en el dolor, en el rencor, en el odio que son generados en la carne? No, jamás. Una vez Dios cambia tu corazón, usted no piensa jamás así. Usted vive una fe sincera en Dios. Cuando tú entiendes eso por revelación del Espíritu Santo, recuérdese que el Espíritu Santo va trabajando diariamente en usted. Por eso usted ve que no es el mismo hombre, y no es el mismo hombre o la misma mujer diariamente. En pequeñas cosas, usted ve los cambios. Usted dice, wow, no soy el mismo. Me siento diferente. Siento una paz, siento una seguridad, siento una felicidad de lo que tengo en Dios, que no me la quita el mundo, que no me la quita las circunstancias, que no me la quita las mentiras del mundo. Cuando tú comienzas a vivir esa fe sincera y que sientes que Dios te está justificando, porque lo estás viendo, tu recompensa es muy grande, hermano y hermana. Vas a vivir la vida entera con Dios, la eternidad con Dios. No tienes idea lo que significa eso. Multiplica infinitamente cómo te sientes en la relación con Dios, en completa plenitud, sinceridad, felicidad, en completa llenura, en completa realización, como nunca te habías sentido realizado, ser humano. Multiplica eso infinitamente. Dios hoy te dice, tu fe sincera es justificada ante mis ojos. Dios te dice hoy, sigue caminando, hijo e hija, en completa obediencia, en el proceso de santificación. Porque es un proceso de santificación. Yo camino contigo. Yo te quito lo que haya que quitar. Yo te enseño cómo tienes que caminar. Yo te enseño los pasos que tienes que dar y dónde los tienes que dar. Y cómo los tienes que dar. Y tú vas a ir viendo los frutos de mi trabajo en ti. Por eso es una fe sincera, justificada ante mis ojos, ante los ojos de Dios. Como todos los días, mis queridos hermanos, Dios le dice hoy a ustedes, a través del Santo Espíritu Santo, búsquenme mientras puedo ser encontrado. No porque me voy, sino porque si te llamo esta noche y no tienes tus cuentas claras conmigo, y cuando digo tus cuentas claras, es yo tener tu verdadero arrepentimiento, no emocional. No te equivoques. Tu verdadero arrepentimiento que te lo doy yo, sobrenaturalmente. Si lo tienes, es porque yo te convencí. Es porque decidiste de corazón, en una rendición sincera y honesta conmigo, vas a ser salvo. Hermanos, si algo yo he conocido de Dios, es su deidad, su santidad, su justicia y su rigurosidad santa. Dios es riguroso, porque Dios es rigurosamente amoroso, pero también es rigurosamente santo. No olviden eso. Dios me los bendiga, que tengan una feliz tarde. Dios los bendiga.